Bienvenidas y bienvenidos al programa Tramas del Púcara, un espacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, donde entrelazamos saberes, experiencias y territorios desde el corazón de la quebrada de Humahuaca, Jujuy. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este capítulo dedicado a los camélidos. En este segundo episodio, titulado El origen de la llama, domesticación y caravanas, seguimos conversando con Pablo Mércoli, arqueólogo e investigador del Instituto Interdisciplinario Tilcara. Hoy vamos a hablar de un momento clave en la historia humana en los Andes del noroeste argentino, la domesticación. Pablo, ¿cómo y cuándo surgió la llama? Bueno, proceso complejo si los hay. El proceso de domesticación más o menos se da hace más de 4.000 años en el mundo andino, en otras partes del mundo hace mucho más. Y en el caso de la llama y la alpaca aparecieron los primeros registros de domesticación para esa fecha cronológica. Tengamos en cuenta que las personas tuvieron que seleccionar primero a los animales más dóciles, en este caso los guanacos, que por los estudios que se han hecho es el antecesor de la llama. Y después, incidieron directamente en lo que es la reproducción de estos animales. Así que en poco tiempo podemos definir a un proceso absolutamente complejo. Y contanos por qué fue tan importante esa domesticación. Básicamente porque modificó todo el modo de vida de las comunidades originarias. Pensemos que hasta ese momento todas las comunidades o grupos de cazadores-recolectores explotaban animales y plantas silvestres, por lo cual pasaron a tener animales de corral, es decir, que tenían un acceso directo a este tipo de animalitos. Y obviamente cambiaron todos los aspectos de su vida, como por ejemplo empezar a atender el tema de la sanidad de los corrales, el tema del pastoreo, dónde están las mejores pasturas para que estos animales de corral pudieran pastar tranquilos. Y se conformó como un animal fundamental porque lo habíamos mencionado ya en otro encuentro, que fue principalmente utilizado como animal carguero, más allá de su consumo de carne y fibra. ¿Esto qué quiere decir? Que al conformarse como animal carguero pasó a transportar un volumen de mercancías que antes era imposible de hacerlo, y entonces cambió aspectos económicos, políticos, simbólicos. A mí me gustaría saber qué tipo de cosas se transportaban en esas caravanas. Esto es muy interesante porque pensemos que cada ambiente, cada sistema produce diferentes insumos, productos. Entonces podemos pensar que una caravana que salía desde la Puna podía transportar desde rocas y minerales, bajar a la quebrada, intercambiar y llevarse maderas de la quebrada e incluso a los valles más bajos y las yungas. Entonces imagínense que el circuito caravanero transportaba desde sal, maíz y cerámica hasta tejidos, plumas, conchas marinas, metales, etc. Esto por eso yo mencionaba que modificó fuertemente toda la economía de este mundo andino, que pasó a estar totalmente interconectado con la llama como animal carguero. Cuando visitábamos a la abuela en las vacaciones, ella nos contaba en los mates, en las comidas, cómo sus abuelos conducían, digamos, en caravana las llamas o salían en caravana las llamas hacia otros lugares, y en donde ellos, por ejemplo, lo utilizaban para cuando se trasladaban de puesto. Utilizaban la llama para cargar sus cosas, entonces la usaban como llamas cargueras, y teníamos ese privilegio de poder saber cómo era su modo de vida. Me da la impresión que además ruta de comercio eran algo así como ruta de la memoria, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, Pablo, en el norte argentino todavía hay gente que hace caravanas con llamas, ¿no? Vamos primero a la primera inquietud, que es esto de que efectivamente no solo transportaban productos e insumos, sino que
piensen ustedes que cuando se encontraban dos caravanas, esos pastores empezaban a intercambiar un montón de ideas, cómo estaban las rutas, cómo estaba el clima, hacia dónde iban, cómo estaban los intercambios. Y además, un grupo de ideas desde distintas sociedades que se interconectaban también con las caravanas de llamas. Y por otra parte, lo que me preguntabas respecto a las caravanas actuales, sí, quedan muy poquitas, quedan muy pocas caravanas, una especialmente que bajaba desde Bolivia hasta Santa Catalina, en la provincia de Jujuy, que no sabemos bien si va a seguir o va a continuar, porque no hay legado. Recuerdo un pastor que dijo: cuando yo me muera, la caravana se muere conmigo, porque en definitiva ese legado no se perpetúa, porque bueno, la gente más joven se va a estudiar a otras partes y ya el pastoreo se va reduciendo en términos de caravanas. Pero bueno, en definitiva ha llegado bien lejos el tema de las caravanas, porque hasta hace muy pocos años bajaban 1 o 2 caravanas a la provincia de Jujuy. Seguimos hablando con Beatriz Sajama, que nos sigue compartiendo sus recuerdos de pequeña. Las caravanas se hacían para cuando se trasladaban, digamos, de puestos. Los puestos son los lugares de vivienda en donde en el verano o en el invierno, dependiendo de cómo ellos usen la pastura para el pastoreo de los animales, o sea, en este caso de las llamas, necesitaban a sus propios animales para llevar sus pertenencias, ¿no? Cambiarse de lugar. Y esto hacía que ellos puedan cargar sus llamas con las cosas que necesitaban para llevar a los distintos puestos de ocupación de vivienda, digamos, ¿no? Entonces ella nos decía que, por ejemplo, demoraban 4, otras veces 5, hasta 6 horas arriando las llamas de un lugar a otro, llevando las pertenencias, y a veces, por ejemplo, cuando les cargaban más, se empacaban, entonces tenían que de alguna manera, poder bajarles la carga, entonces se demoraba en eso, ¿no? Y también, por ejemplo, contaba que su papá de mi abuela solía salir a distribuir hojas de coca, y que también a veces llevaba las llamas cargadas, ¿no? para poder acercar la coca a sus vecinos que vivían en el lugar. Eso nos contaban. Entonces ellos, como ya no hacían ese transporte de hojas de coca, utilizaban los animales como cargueros para trasladarse de un lugar a otro, ya sea en verano o en invierno, y de esa forma estas llamas cargueras ayudaban, ¿no es cierto?, con ese traslado, porque no tenían llamas, y llevar, digamos, los kepis no era suficiente, porque se iban por largo tiempo. Contanos qué huellas arqueológicas nos dejaron las caravanas ahora. Una de las huellas más importantes que nos dejaron estas caravanas son los que se denominan las jaras o paradores, que son semicírculos o círculos de piedra que se encuentran en distintos lugares del territorio. Eso nos permite investigar no solo los circuitos y por dónde iban las caravanas, sino además que contienen un registro arqueológico muy interesante, porque puede contener desde un fogoncito que hacían los pastores cuando pernoctaban ahí, hasta fragmentitos de cerámica, puntas de proyectil, como que hacían alguna actividad en el momento que paraban con la caravana a descansar para partir luego hacia otros destinos. Bueno, genial lo que contás, porque a veces cuando voy a pasear me encuentro con estas estructuras y siempre me pregunto de dónde vienen, así que nos tiraste un dato genial. También todo esto nos muestra que estos pueblos estaban vinculados, conectados, y que los Andes eran como un gran tejido de caminos y vínculos. ¿Podemos decir eso? Sí, efectivamente. Todo este tejido territorial que conectaban las caravanas fue fundamental. Pensemos la dimensión, ¿no? El espacio, la escala, que los actuales países de Chile, norte de Argentina, sur de Bolivia, Perú en especial, prehispánicamente estuvieron absolutamente interconectados a través de estas caravanas. Así que imaginemos la dimensión que tuvo todo este tráfico y comercio de caravanas de llama en todo el mundo prehispánico. Gracias, Pablo, por esta conversación, y gracias a doña Beatriz por su testimonio. En el próximo episodio vamos a hablar de los usos de la llama, su carne, su lana, su estiércol como combustible,
coser cerámica y también su presencia en los rituales. Esto fue Voces de los Camélidos. Hasta la próxima caminata sonora. Agradecemos profundamente a Pablo Mercoli por compartir su mirada, su experiencia y su compromiso con el territorio. Tramas del Pucará es un espacio de la sede Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Un programa de podcast donde apostamos a una ciencia que dialogue, escuche y construya en comunidad. Los esperamos en los próximos capítulos.